Muy buenos días a todos. Los saludo cordialmente y les comento que en esta clase vamos a seguir trabajando con funciones de búsqueda y de referencia. Vamos a ir a la hoja que dice tabla de una entrada, por favor. Nosotros la semana pasada habíamos empezado a aprender el funcionamiento de las funciones, por la redundancia, índice y coincidir. La función coincidir, recordaremos que es una herramienta que nos permite encontrar el número que corresponde con la posición que ocupa un elemento dentro de un rango determinado, ¿ya? Que era especialmente útil a la hora de especificar el número de la columna en la que se encontrara un dato dentro de una tabla. Por otro lado, la función índice a nosotros nos permitía determinar un elemento cualquiera dentro de un rango. Y para eso nosotros teníamos que le teníamos que suministrar tres elementos. El primero era la tabla en donde nosotros queríamos ir a hacer la búsqueda. El segundo elemento era el número de la fila. Y el tercer elemento era el número de la columna en la que nosotros teníamos que ir. Tanto para el número de la fila como para el número de la columna, nosotros empleamos la función coincidir. La función coincidir, la función coincidir es, por decirlo de alguna forma, es como una buena amiga, es un buen socio que tiene la función índice. Y el buscar B también, ¿por qué no decirlo? Coincidir te permite encontrar ese número de filas y ese número de columnas. Vamos a seguir trabajando con estas funciones para que ustedes puedan tener un mayor dominio sobre ellas. Entonces, acá, cuando nosotros estamos trabajando con tablas de una entrada, las fórmulas eran de este tipo. Por ejemplo, teníamos una tabla que se llamaba pacientes y nos pedían encontrar la previsión de salud ya de una persona que se llama Felipe. Entonces, para eso íbamos a la tabla de pacientes. Ese era el primer argumento que le pasábamos a la función. En segundo lugar, teníamos que suministrar el número de la fila. ¿Y qué es eso del número de la fila? Cuando nosotros nos dicen filas y tenemos una tabla de este tipo, las filas siempre tienen que ver con esto, con los elementos que van hacia el lado. En este caso nosotros estamos buscando un dato específico para un paciente que se llama Felipe, ¿ya? Entonces yo quiero saber en qué número de filas se encuentra Felipe. Y para ir a buscar a Felipe, yo tengo que ver, yo tengo que revisar aquí cuál de todas las columnas de esta tabla es la que contiene a Felipe. Y ustedes podrán notar que la columna que lo contiene se llama nombre. Por lo tanto, a Felipe lo tengo que ir a buscar dentro de esta columna, dentro de la columna del nombre. ¿Sí? ¿Y cómo lo iré a buscar? Bueno, eso simplemente se hace a través de la función coincidir. ¿Ven? Que yo coloco coincidir, colocamos Felipe, que es nuestra clave de búsqueda, y la columna que lo contiene, es la columna nombre que forma parte de la tabla pacientes. El 0 que ustedes pueden ver acá corresponde al hecho de que estoy haciendo una búsqueda de carácter exacto. Y por otro lado nos pide encontrar el número de la columna. El número de la columna ustedes ven que está escrito con corchetes dentro de la especificación de la función. ¿Por qué? Porque eso significa que ese argumento es opcional. Si ustedes no le suministran a la función índice un número de columna, entonces la función va a asumir que la columna es igual a 1, a no ser que ustedes, por supuesto, especifiquen lo contrario. Ahora, cuando hablamos del número de la columna, yo tengo que ver acá
El número de la columna es exactamente, funciona de la misma manera que el argumento número de columna de la función buscar. Acá, por ejemplo, vamos a hacer acá un dibujo. El run pasa a ser la columna 1, el nombre en la columna 2, el apellido la 3. Perdona, salió harto feo el 3, ahí. El apellido es la 3, el nacimiento es la 4 y la previsión de salud es la número 5. Ahora, en el argumento de número de columna, ustedes perfectamente podrían haber escrito el número 5 en lugar de utilizar la función coincidir. ¿Por qué nosotros empleamos la función coincidir en aquella oportunidad? Por la simple razón de que la columna de la previsión puede que no siempre esté en la quinta posición, puede ser que entre medio yo intercale alguna columna, pero eso yo sé que no va a pasar. Pero si tuviéramos una tabla demasiado grande, entonces con la función coincidir ustedes se van a la segura y siempre van a poder llegar al resultado esperado. Ahora, quiero que ustedes vean lo siguiente. Felipe, estábamos de acuerdo que como dato, nosotros le íbamos a buscar siempre a la columna nombre, ¿cierto? Ahí decíamos ya, qué sé yo, Felipe, yo sé que al Felipe siempre lo íbamos a poder encontrar acá. Pero ahora tengo que ir a buscar otro elemento que corresponde con la previsión. Ahí está, la previsión. Entonces, cuando yo tenga que ir a buscar el número de columna, para efectos de función coincidir, la columna siempre va a estar acá. El número de columna ustedes siempre lo tienen que ir a buscar a esta zona que corresponde al nombre de la tabla. ¿Recuerdan cuando lo colocamos hasta encabezados? En esa zona es donde ustedes tienen que ir a buscar el nombre de la columna. ¿Para qué? Para que la función coincidir te entregue ahí el número 5. Eso es en cuanto a lo que podríamos considerar como un repaso de lo que vimos la semana pasada. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Yulisa. Gusto saludarlos. No sé si les queda alguna consulta de esto antes de proseguir con la materia. Vamos a ir ahora a la hoja que dice tablas de doble entrada. Lo que pasa es que la función índice la puedes emplear en tablas como esta, que se llaman tablas de una entrada, que son las tablas comunes y corrientes, que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y las otras se llaman tablas de doble entrada. Vamos a bajar un poco. ¿Qué significa esto de tabla de doble entrada? Para que lo entendamos bien. Ustedes, por una parte, en esta hoja, van a encontrar una serie, perdón, aquí el pulso no me acompaña mucho. En la parte de arriba ustedes pueden encontrar una serie de títulos, ¿cierto? Y en la parte de la derecha van a encontrar otros títulos. Resulta que el valor que ustedes vayan a determinar de una tabla está influenciado por lo que me dice la fila y por lo que me dice la columna. Me explico. Por ejemplo, voy a colocar acá el color verde. Tengo este número que dice 25.990. 25.990, aquí es lo que corresponde. Acá me están diciendo que este rango corresponde a un listado de precios, ¿ya? Que maneja una librería para novelas que pueden ser de diferentes géneros, como son los que ustedes ven hacia abajo, y que en base al tipo de demanda que tengan los libros, se le asignan los precios. Entonces, cuando hablamos de 25.990, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se interpreta eso? Por una parte, el 25.990 lo vamos a hacer mirar hasta allá, hasta donde pegue con el título. 25.990, si ustedes trazaran así como una línea recta, se van a dar cuenta que va a llegar hasta la palabra terror. Y si ustedes hacen que esta celda, entre comillas, mire hacia arriba, ¿con qué título va a pegar? Con la palabra intermedia. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa de que las novelas que son de terror y que tienen una demanda
por parte de la gente intermedia tiene un valor de 25.990. ¿Se entiende? ¿Esa explicación se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, 18.990, el 18.990 yo tengo que ver en dónde está pegando. ¿Ya? Por una parte, el 18.990, ya, yo hago que mire hacia la izquierda, mire hacia allá. ¿Y dónde está chocando? Romance, y si yo miro hacia arriba, está pegando con baja. O sea, eso quiere decir que las novelas románticas y que tienen una baja demanda significa en el fondo que nadie pesca esas publicaciones, ¿entiendes? O sea, son novelas que no tienen absolutamente nada de trascendente para la gente, ¿ya? A diferencia de las novelas de alta demanda, que son obviamente las más solicitadas. Vamos a ver aquí el chat. Perfecto. Entonces, muchachos, ¿de qué se trata esto? Estas se llaman tablas de doble entrada porque los valores dependen de dos variables, o por lo menos dos variables. Por una parte, lo que se indica acá en la parte de las filas y lo que se indica acá en la parte de las columnas. Las otras tablas se llaman de una entrada porque, por ejemplo, cuando ustedes ven acá esta tabla, acá dice Rodríguez, por ejemplo. Pero cuando yo voy a mirar el nombre, o sea, perdón, el apellido Rodríguez, no es que Rodríguez, como la tabla de la entrada, tenga que mirar hacia la izquierda y ver aquí con qué título corresponde. Ustedes ven que hacia abajo, en las tablas de una entrada, no hay ningún título. Así que por eso es que Rodríguez no tiene, como quien dice, una doble fuente que permita explicar su origen. Lo único que podríamos hacer de Rodríguez, que si mira para arriba, va a ir a pegar con el único título disponible que corresponde al apellido. O sea, Rodríguez es el apellido. Y no hay nada más que decir al respecto. En cambio, en la parte de las tablas de doble entrada, no. Ustedes tienen un número, ese número mira para el lado, pega en este caso con un género, y por otro lado lo hace un mirar para arriba y va a pegar con un tipo de demanda. Entonces, en donde se intersecte el género con la demanda, vamos a obtener el precio de venta de esa novela en función de un género y de una demanda. Perfecto. Nuevamente, problemas con internet. Ya. Entonces, vamos a apretar aquí este botón para que me muestre el esquema. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? Le voy a bajar un poco el zoom, le voy a bajar un poco aquí la resolución para que esto se vea mejor. Por ejemplo, si yo voy al título, aquí yo tengo las coordenadas acá entre medio, y quiero que ustedes vean que las coordenadas siempre, esta animación te va mostrando cuál es la fila y cuál es la columna que se están intersectando. Por ejemplo, cuando tenemos las coordenadas 5,4, ustedes ven que se intersecta, ¿qué cosa? El título de la fila 5 con el título de la columna 4. Cuando dice 5,4, ustedes pueden ver que corresponde al valor 22.990. ¿Y qué es lo que es eso? El precio que tienen las novelas de terror y que tienen una demanda media baja. Profe, Dígame. yo tengo un problema con eso porque no me aparece la cosa de la otra tabla que dice La el otra título. tabla, ya, puede ser que tengas que habilitar las macros en tu computador. Sí, lo hice y me dice algo de depurar. De depurar, ¿qué versión de Excel es la que tiene Angelina? La última, ¿La 2019? sí. Ah, ya, ahí habría que entrar a verlo eso. Pero en todo caso, afortunadamente esta animación es más que nada para propósitos educativos, no la vamos a utilizar mayormente durante el desarrollo de la guía.
Lo importante es que puedas visualizar por ahora solamente esta parte. Ya sí, eso me aparece. Eso es lo importante por ahora. Por ahora lo importante es esto. Pero el por qué no se te habilita esa macro tendríamos que verlo. ¿Ya? Habría que verlo ahí directamente en tu computadora. Le voy a poner pausa en la grabación. ¿Tú podrías compartir tu pantalla? ¿Cómo está la cosa? Ahí está. Mostrar el esquema en la tabla. Ya. Aquí tenemos entonces los diferentes títulos y como ustedes pueden ir viendo, espero que quede claro que cuando hablamos de las coordenadas, en el fondo es donde se intersecta una fila con una columna. Voy a desmarcar esta parte. Esta parte la vamos a desmarcar. ¿Ya? Y qué bueno que Ulises me haya preguntado por el tema de convertirlo esto en tablas. Lo que pasa es que cuando trabajamos con tablas de la entrada, generalmente no se convierten en tablas. Se fijan que esta parte de acá no tiene un título. Entonces, como no hay un título, eso es como un indicador de que esto no hay que convertirlo. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, ustedes lo hubiesen convertido en tabla? Supongamos que hicieron esto. Supongamos que ustedes llegaron ya, y lo convirtieron en tabla. Esto puede pasar. Si yo por equivocación, ya, porque estoy acostumbrado a transformar todo en tabla, me quiero arrepentir de eso, tienen dos opciones. Si es la última acción que ustedes ejecutaron, apretan Control Z y listo. Y la tabla se transformó en el rango original. Si por el contrario, esta no es la última acción que ustedes hicieron, le voy a dar acá a Control T. Lo transformé en tabla. Y me puse a hacer otras cosas, me puse a escribir fórmulas. Obviamente no me voy a poner a deshacer las cosas voy a, porque voy a romper todo lo que ya había construido hacia atrás. Entonces, nosotros nos vamos al menú de las herramientas de la tabla, a la pestaña de diseño, y fíjense que fíjense que por acá hay un menú muy simpático que dice convertir en rango. ¿Lo ven? Convertir en rango. Entonces, convertir en rango. ¿Desea convertir a tal en rango normal? Sí. Y listo, y se acabó el problema. Ahora, el título que les quedó acá como columna 1, ustedes simplemente van y lo borran. Sería Profe, ¿puede como, decir cómo convirtió en rango, porfa? se selecciona todo, teníamos el rango convertido en tabla, en el menú diseño de la tabla, ¿ya? Dentro del menú de diseño tenemos la opción que dice convertir en rango. Ya, gracias. Y ahí estamos. Entonces, ¿desea convertir? Obviamente le damos que sí. Presionamos suprimir para borrar ese título que nos quedó sobrando. Y ya está. Y hemos recuperado lo que teníamos en un principio. Acá dice, no es necesario que este tipo de rango lo transforme en tabla, pero se recomienda que haga lo siguiente. Letra A, dice, darle un nombre al rango que contiene los títulos de las filas. ¿Cuáles son los títulos de las filas? Estos. Todo esto para abajo corresponde a las filas. Entonces, vamos a seleccionar todo desde la palabra misterio hasta fantasía. Todo eso, chicos, nosotros lo vamos a seleccionar y le vamos a dar un nombre. Botón derecho, definir nombre. ¿Y qué título es el que yo le voy a dar a esta cosa? Filas. ¿Mm? Filas, o ponerle género. Encabezados, filas. Ya, pongámosle, ojo, ojo. La palabra filas corresponde al nombre de una función que ya se llama filas. El Excel se marea con eso. Podríamos ponerle, a ver,
Género. Novelas. Novela, ya, perfecto. Entonces, vamos a poner aquí novelas. Perfecto. Y en el punto B, darle un nombre al rango que contiene los títulos de las columnas. Vale decir, seleccionamos entre alta y baja. Todo eso, entre alta y baja. Botón derecho, definir nombre. ¿Qué nombre le damos a esto? Le podríamos llamar demandas, ¿o no? Demandas. Vamos ahora al tercero. Letra C, darle un nombre al rango que contiene el interior de la tabla. ¿Qué es el interior? El interior es toda esta zona. Fíjese en el esquema de arriba. Acá tenemos los títulos de todas las filas. Acá tenemos los títulos de todas las columnas y la zona que está en color verde limón es el interior. Ustedes seleccionan eso y le damos un nombre. Definir nombre. ¿Qué nombre le darían ustedes a esa zona, chicos? Precios. Precios. Precios-novelas. Listo. Ya, entonces aquí esto ya tiene su nombre, novelas, estas son las demandas, y esto que ustedes observan acá corresponde a los precios de las novelas. Ya, eso es para que nosotros entremos a conversar. ¿Sí? Vamos a ir acá al punto número 1. Aplicando en forma conjunta las funciones índice y coincidir. Muy importante esto, sobre todo ya para el próximo control, para el próximo certamen. Ahí puede ser que les diga, utilice estas funciones. ¿Ya? Entonces ahí yo no puedo meter el buscar ver, de extraer, tiene que saber ahí las funciones que nos dicen. Indique el precio de las novelas de género histórica que tengan una demanda media-baja. La novela de género histórico que tenga una demanda media-baja. Entonces, recordemos, esta columna, este rango se llama novelas, este otro se llama demandas y este otro se llama precios novelas. ¿Bien? Primero, nos dice novelas de género histórica. ¿Ya? Yo voy a apuntar aquí con el lápiz. ¿En dónde tengo la palabra histórica? La palabra histórica la tengo acá, ¿cierto? Ahí está. Ahí ustedes la están viendo. La palabra histórica está entonces dentro de este rango. Y si ustedes van para arriba y miran el esquema que aparece en este dibujo, ¿qué es lo que pueden observar acá? Este rango tiene que ver con los títulos de las filas, ¿o no? Porque dice título fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces, el histórica va a corresponder a la parte de la fila. Por otra parte, me decían la demanda media-baja. Ah, ya. Entonces, media-baja, ¿en dónde la tenemos nosotros? La tenemos acá, en esta parte de arriba. Y la parte de arriba, ¿qué es lo que corresponde? A los títulos de las columnas. ¿Ya? Y la matriz corresponde a la zona en la cual yo quiero ir a buscar el resultado. Creo que en el chat tenemos acá una notificación. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Índice, precios novelas,
Coincidir historia, género, coincidir media baja. Bien, muy bien, Yulisa. Permiso, ¿ah? Vamos a copiar la fórmula y me lo voy a llevar para acá. Lo voy a pegar. Aquí lo único que yo tengo que hacer es cambiar una cosa. Aquí tú ya has hecho un rango que se llama géneros. ¿Ya? Y aquí yo le he puesto novelas. ¿Ya? Eso puede ser aquí puede ser la única diferencia. Ahí está entonces la fórmula. Lo único que tuve que hacer es adaptar un nombre, porque Yulisa te había colocado el nombre géneros a este rango, el que va de misterio a fantasía. Pero yo acá lo había escrito como novelas. Entonces, obviamente, para que la fórmula no me genere error, le coloqué eso. Si aquí yo le hubiese puesto géneros, sí, como lo tenía ayer, va a haber un error de nombre, porque ese nombre no me lo está reconociendo. ¿Ya? Pero es eso. Súper bien, Yulisa. Muchas gracias por el aporte. Ya. Aquí estamos. ¿Alguien le quedó alguna consulta con respecto a la fórmula que compartió Yulisa? Entonces, la fórmula que teníamos era la siguiente. Precio en novelas corresponde al nombre de la matriz. O sea, en el fondo la matriz que me va a entregar el resultado que me están pidiendo, que en este caso es el precio de la novela. Por otro lado, tengo que obtener el número de la fila. Aquí fíjense que me están hablando de dos cosas. Vamos a redondear un poco la explicación. Me dice, género histórica que tenga una demanda media-baja. Esas dos partes del título, o sea, esas dos partes del enunciado son las que me dan las pistas necesarias para poder encontrar eso del número de fila y número de columna y poder determinar qué es la fila y qué es lo que va a ser la columna. Cuando a mí me dicen género histórico, la palabra histórica puede ser que la tengan acá o puede ser que la tengan acá. Yo me doy cuenta que histórica aparece acá. Acá dice presente. Histórica forma parte de este rango. Este rango, si ustedes hacen el paralelo con el esquema que está arriba, tiene que ver con los títulos de las filas. Por lo tanto, cuando la función índice te pregunte por el número de la fila, entonces, a la hora de usar coincidir, ustedes tienen que usar histórica dentro del contexto de dentro del contexto de la fila. Y la demanda media-baja corresponde a un tipo de demanda. Y las demandas, como ustedes ven acá en el esquema, tienen que ver con los títulos de las columnas. Entonces, media-baja la tengo que ir a buscar en este rango y asociarlo con el estilo de con el índice de la columna. Perfecto. Eso es, a grosso modo, cómo es la cosa. Vamos a ver ahora el punto número 2. Obtenga el precio de venta. Ándate. Obtenga el precio de venta para las novelas, cuyo género y tipo de demanda se obtengan a partir de estas listas desplegables. Entonces, estamos de acuerdo que en este caso el precio de venta va a estar influenciado por lo que yo marqué en esta lista y por lo que yo marqué en esta otra lista, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una celda como esta, cuyo valor depende ya por lo menos de una lista desplegable, o dos, como en el caso de esta, eso quiere decir de que hay una altísima probabilidad de que se pueda cometer error. Por lo tanto, a la función que ustedes vayan a escribir, le tienen que agregar con una probabilidad casi del 99% la función sí.error, porque puede ser que algo esté fallando.
lo que hay en la fórmula de Ulises eran solo los nombres, efectivamente, Belén, solamente, a no ser que tú le hayas colocado géneros a la columna de los géneros de las novelas. Si es así, no tienes que cambiar nada. Pero si tú le colocaste otro nombre, entonces tienes que adaptar el título, precios, novelas, géneros y demandas, para que coincida plenamente con lo que tú habías nombrado. Porque ahí en la parte de la asignación de nombres tenemos que considerar a esta altura que eso es algo ya casi personal. Entonces, si Yulisa le quiso poner géneros, puede ser que tú le hayas puesto géneros-novelas, por ejemplo. Y eso ya es un nombre distinto. En el fondo dicen lo mismo, pero como nombres son distintos. Entonces hay que hacer esa adaptación en la fórmula. Bueno, vamos viendo acá, vamos viendo aquí qué nos dice el chat. ¿Qué dice Yulisa? Índice, precios, novelas, coincidir, perfecto, perfectísimo. Permiso, Yulisa, vamos a copiar y vamos a llevar esta fórmula, vamos a tirar acá. Dice, índice, precios, novelas, ya. Precios, novelas, como ustedes ven, es lo que está resaltado acá en color celeste. Coincidió, en este caso, con el nombre que le había dado. F72. F72 corresponde al género, que ustedes ven acá, que está marcado en color rojo. La palabra género, ustedes ven que no me la está destacando. No sabe qué es lo que es género, porque los géneros es el nombre que Yulisa le había dado a este rango. ¿Ya? Pues resulta que ese rango yo le había dado otro nombre. Entonces, como tenemos nombres distintos, obviamente que la fórmula no me va a funcionar. Entonces yo simplemente me voy a poner género, le voy a poner novelas. Voy a ir acá. Ahí le ponemos novelas. Ah, y ahora, ¿ven? El F72, la novela la dejó en color morado. ¿Ven? Ahí me la está tomando súper bien. Y por otro lado, las demandas están en la celda I72. Le damos Enter. ¿Ven? Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos decir que a través de un par de listas desplegables, podemos recorrer una tabla de doble entrada. Muchas gracias, Yulisa, nuevamente. Ahora bien, chicos. Ahora bien. ¿Ustedes dejarían la fórmula así nomás? Yo le agregué un sí.error ahora, Ah, ¿y por qué le puso un C.error? por si alguna de las listas desplegables queda en blanco. Ya. Vamos a comprobarlo primero, Yulisa. Vamos a dejar una de ellas en blanco. Voy a tomar esta, la primera, la dejé en blanco. Listo. Ahora, ¿por qué yo digo eso de comprobarlo? Porque en algunas ocasiones puede ser que cuando uno deje una lista desplegable en blanco, no necesariamente te va a salir un error. ¿Ya? En el 0,0001% de los casos no vas a tener errores. ¿Ya? Pero si no te saliera un error acá, si aquí tuviese aparecido cualquier cosa, menos un error, entonces ya no lo puedes manipular con el C.error. C.error es solamente para manejar errores. Si hubiese aparecido un resultado más o menos coherente, a pesar de dejar una de las celdas en blanco, entonces tendríamos que manipular la situación utilizando la función si, ¿ya? Con algún conector lógico como el i o como el u. Entonces, como yo ya vi que al dejar en blanco el género, esto me genera un error, entonces, de inmediato, un C.error. Ahí sin lugar a dudas, ¿no? Punto y coma. Y, ¿qué hacemos en caso de que se produzca un error, chicos? Porque no hemos definido nunca ese criterio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de que se produzca un error? Que se deje en blanco.
que se deje en blanco. Entonces, pum, pum, comilla, comilla, y sería todo nomás, ¿cierto? No hay nada que... Exacto. No hay mucho que decir al respecto. Pero si aquí toma el género, lo retomamos, ahí obviamente tenemos un precio correcto, digamos. Si la demanda la dejo en blanco, automáticamente queda en blanco y no hay mucho que puedo hacer. ¿Puedo poner una frase en vez de dejarlo en blanco? Absolutamente. No hay ningún problema. Lo que sí es muy importante revisar la ortografía, la puntuación y la redacción de la frase. ¿Bien? Y si lo que tú vas a colocar acá, Belén, lleva un verbo, ya no es frase, sino que vas a hacer una oración. Si dejo ambas listas en blanco, bueno, esto quedó como si nada. Cuando yo presento esto, a mí me gusta dejarles con algunos valores marcados para que ustedes comprueben de que efectivamente esta cosa estaba funcionando. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros con esta parte, no, chicos? Romance, media baja, y eso allá. Vamos a ver ahora la parte número 3. La parte número 3. Dice así, combinando las funciones buscar B y coincidir. Ya, o sea, aquí chavo con la función índice. ¿Ya? Tenemos que enfocar ahora esto desde el buscar B. Muestre el precio de venta para las novelas cuyo género y tipo de demanda se obtienen a partir de lo seleccionado en estas listas. Me compliqué con esta, profe. ¿Por qué? A ver. No sé, no me puede dar y estoy hace mucho rato tratando, he hecho muchas fórmulas y no me da. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Primero, cuando nosotros vayamos a abordar algún ejercicio, Yulisa, es importante ver si tenemos a nuestra disposición todos los elementos, todos los argumentos que exige la fórmula para que pueda hacer su trabajo. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Aquí nos dice buscar B. Mira, ¿cómo sería la cosa? Por una parte, es buscar B. ¿Qué es lo que me va a pedir? Te va a pedir un valor a buscar, ¿cierto? Ya. ¿Cuál va a ser el valor a buscar? Si tú vas para acá arriba, ¿en dónde estaría el valor a buscar? Ahora, esto ya no lo estoy viendo, ya no lo tengo que ver desde la perspectiva de una tabla de doble entrada, sino que verlo como una tabla, así como esta. ¿Ya? Ese es el cambio de mirada que yo le tengo que dar al ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si yo miro esta tabla, ¿qué es lo que yo puedo observar de ella? Yo me puedo dar cuenta que en su primera columna, en la primera columna de la tabla, ¿qué es lo que aparece? Aparecen las novelas, los tipos de novelas, los géneros de las novelas, ¿sí? Ya. Y los géneros de las novelas, ¿dónde los voy a ir a buscar? El género es el que me están dando acá. Cada uno de los elementos que componen esta lista desplegable están acá. Ahí tienes tu valor a buscar. Por otro lado, ¿dónde voy a ir a buscar los elementos? Los elementos, tú le puedes decir, la matriz de datos puede ser esta, perfectamente. La matriz va a tener que ser todo esto, porque tiene que incluir, porque su primera columna tiene que contener el tipo de género. De lo contrario, buscar B no va a hacer nada. ¿Cuál va a ser el número de la columna? ¿Cuál sería el número de la columna en ese caso?
No sé si me están siguiendo, chicos. Yo aquí me empecé a enredar cuando hice la fórmula, porque no sabía si era una columna, si eran 7, si eran 3. Ahí me perdí. Ya. Entonces, vamos a hacer acá una cosa. Me parece que el número de columnas podría ser la parte más difícil. Fijémonos en una cosa. Aquí aparece la palabra alta. ¿Ya? Acá aparece la palabra alta. ¿En qué sentido, Belén? De los géneros y de los valores. Es que para los géneros, el género va a corresponder, Belén, a esta parte. Voy a ir voy a ir acá al Excel. El género lo vamos a encontrar en la primera columna. Así que como valor a buscar es simplemente la celda. ¿Ya? Porque en el valor a buscar no se refiere como el número de posición en que está el valor, sino que simplemente es el valor. Si fuera así como número de posición, ahí tendríamos que usar el coincidir. La matriz tendrá que ser esta. O sea, sería como quien dice la matriz de los precios más esta columna. Para el número de la columna, alta. En este caso, ¿en qué columna estaría si yo considero que todo esto es la matriz? A ver cómo nos va con eso. Sería la columna 1. Hay que considerar esto, que la tabla que yo voy a tomar es esta. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tomo esta tabla, esta va a ser la columna 1 de la tabla. Porque aquí en la columna 1 es donde vive el valor a buscar, el género. Por lo tanto, esta es la columna 2, esta es la columna 3, esta es la columna 4, esta va a ser la columna 5 y esta es la 6. Porque hay que seguir con el orden correlativo de los números. ¿Sí? Por lo tanto, la demanda, ¿cuál va a ser? O sea, por ejemplo, si me dicen demanda alta, ¿en qué columna estaría? Estaría en la columna número 2. Aquí hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Aquí hay varias formas de abordar este ejercicio. Por una parte, yo podría decir, la Alexa, que todo este rango va a corresponder con mi matriz de búsqueda. Simplemente lo selecciono. El número de columnas sería, por ejemplo, el intermedio. Si ustedes, por ejemplo, van a buscar, o la palabra alta, si ustedes van a buscar la palabra alta, pero se fijan solamente en el rango que se llama demandas, y aplican la función coincidir, el coincidir te va a entregar acá el número 1, porque desde el punto de vista de este rango, el alta está en la número 1, pero resulta que el buscar B exige el número 2. Si tú, por ejemplo, vas a buscar intermedia, si el intermedia tú lo buscas dentro del rango demandas, ¿ya? La intermedia va a estar en la posición alta es la 1, media alta es la 2, intermedia es la 3. Pero para el caso de buscar B te tiene que dar 4. Se ve ahí qué relación podría haber entre buscar un tipo de demanda con el número que te debería dar de acuerdo al buscar B. ¿Se ve la relación ahí o no?
el alta está en la 1, media alta en la 2, intermedia en la 3, media baja en la 4 y baja en la 5. Eso si es que yo enfoco todo desde el punto de vista de ese rango. Pero si aquí el intermedia me da 3, entonces el resultado que yo le tengo que poner al buscar B tiene que ser el 4. Si este me da 2, el resultado tiene que ser 3. Si este me da 5, entonces el resultado que yo le tengo que dar a buscar B tiene que ser 6. ¿Se ve qué relación hay entre este número y este número, entre este y este, entre 3, 4, 4 y 5, 5 y 6? ¿Cuál es esa relación? Como sumarle 1. Bien, esa es la relación. Ahora, esa se ve así como directo, ¿no? De hecho, este ejercicio me gustaría hacerlo de dos formas. ¿Ya? Para que ustedes vean que esta cuestión tiene mucha matemática. Entonces, el número que yo tenga acá le sumo 1. ¿Por qué? Porque resulta que en el fondo es como que yo estuviera considerando todo esto como una tabla. ¿Ya? Entonces, si yo veo todo esto como una tabla, esta es la primera columna. Entonces, chicos, hay dos caminos para hacerlo. Está el camino fácil y está el camino difícil. Hagámoslo por el camino fácil primero. Por el camino en que nadie se enredaría. Para efectos de índice y coincidir, a este rango, ¿se acuerdan que le dimos un nombre? A este le dimos un nombre y a este rango le dimos un nombre. ¿Ya? Entonces con eso nosotros empleamos acá los nombres primero, segundo, tercer rango y estamos listos. No había nada que decir. Pero cuando nos digan trabaje con buscar B, yo les recomiendo que se olviden de que esto es una tabla de doble entrada, pescamos todo esto nomás y lo hacemos a la antigua. Lo convertimos en tabla. Con la diferencia que el señor Excel le va a colocar acá un título, le va a poner columna 1. Bueno, en vez de columna 1 le voy a poner género. Ya, ¿qué tanto? Pero lo importante, si quieren le colocan negrita, le colocan los bordes, ya, como para que se vea igual que el resto. Aquí es lo que voy. Que si esto ustedes ya lo ven como una tabla, así como esta tabla. Aplicar el buscar B es papita para el loro, ¿cierto? No tiene ninguna complicación. El valor a buscar tiene que ser, obviamente, un género. La tabla va a ser esta. Esta tabla, como tenemos que bautizarla. Tabla 6 es un nombre asquerosamente feo. ¿Qué nombre le darían ustedes a esta tabla? Venta, novelas. Venta de novelas, ¿cierto? Ya. Ventas. Ventas de novelas. Ya. Se entiende que es un nombre de fantasía, ¿cierto? Ya. Cuando me dicen número de columna, bueno, si yo seleccioné, por ejemplo, intermedia, ¿qué es lo que voy a hacer yo? También puede ser, tabla buscar B. ¿Dónde voy a buscar por ejemplo, el intermedia, el media baja? Luego, en vez de buscarlo en este rango chico que yo tenía al principio, yo lo puedo ir a buscar acá, a los encabezados de la tabla, y ahí te va a dar al tiro el valor de coincidir. ¿La ven o no? Si ustedes vienen a buscar acá, tienen directo
el valor del número de columnas, si lo hacen con coincidir. Porque tienen que ver que el título de la tabla, el título de dónde vive, está acá, por ejemplo. Ah, ya. Si yo hubiese seleccionado demanda intermedia, tengo que ver cuál es el rango de la tabla que contiene a la palabra intermedia. Y ese rango o tiene forma de fila o tiene forma de columna. No hay otra opción. Y el intermedia, yo veo que está posicionada en la parte de arriba. ¿Y cómo se llama la parte de arriba de ese rango? Eso corresponde a esa zona que nosotros habíamos, que Excel le llama encabezado. Entonces, en ese rango yo tengo que ir a buscar el valor del título. Y con eso estamos listos. ¿Bien? Vamos a bajar. Entonces, esto sería buscar B. El valor a buscar, el género. Si esto yo lo voy a utilizar como tabla de búsqueda, entonces el valor tiene que estar en la primera columna. En la primera columna tiene género, así que tu clave de búsqueda tiene que ser obligatoriamente un género. No hay posibilidad, no hay ninguna otra posibilidad. Punto y coma. Matriz tabla. ¿A qué se refiere con eso de matriz tabla? Se llama, ¿cuál es la matriz o la tabla que contiene los resultados que yo quiero, de dónde voy a sacar las cosas? Esto se llama ventas novelas, ¿cierto? Ventas de novelas. ¿Ya? Ese nombre de fantasía que le dimos hace poco. Punto y coma. El indicador de columnas. Cuando dice el indicador de columnas, obviamente tengo que ver si estamos en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo yo voy a obtener el indicador de columnas? Ese número, si está en la columna 3, en la columna 6, en la columna 2, ¿cómo lo voy a sacar? Con la función coincidir, obviamente. Coincidir. Ah, ya. El valor buscado. En este caso va a corresponder, obviamente, al tipo de demanda. Porque el género ya lo empleé. Entonces, por descarte me queda la demanda. Punto y coma. La matriz, ¿en dónde voy a ir a buscar esto? Ese género, ¿usted dónde lo va a ir a buscar? Lo vamos a buscar acá. Voy a seleccionar todo. Todos los títulos de arriba. Y se dan cuenta que me colocó venta de novela y puso los encabezados, entre gatos. Yo simplemente lo seleccioné todo y Excel automáticamente me escribió todos los resultados. Punto y coma. Y el tipo de coincidencia que yo quiero para eso va a ser exacta, obviamente. Le colocamos acá coincidencia exacta. Aquí cerramos el paréntesis. Punto y coma. ¿Y qué es lo que quiere acá mi compadre? ¿Qué tipo de búsqueda es la que yo quiero aplicar con el buscar B? Esa coincidencia obviamente es exacta. Desde el punto de vista del buscar B, eso se escribe con la palabra falso, cerramos el paréntesis, enter, y tenemos el precio. Voy a poner aquí, romance media baja. Voy a poner romance media baja. Porque obviamente los números tienen que coincidir. Entonces yo les comparto acá parte de la fórmula, porque esta fórmula todavía le falta proceso, todavía le falta trabajo a esto. Todavía no la hemos terminado. Ahí está. ¿Qué es lo que le va faltando a esta novela, a esto? Le falta un sí punto error. Porque yo el romance te lo dejo. Si el romance yo voy y te lo dejo en blanco, murió la fórmula. Si la demanda te la dejo en blanco, murió. Basta con que tú mates la fórmula con una de las dos listas para darte cuenta que hay que usar aquí el sí punto error. Y ya está. Y eso es todo nomás. Y eso es todo. Profe, yo había hecho la misma fórmula, pero en la parte del coincidir, lo que me pasó fue que seguía buscando el género, pues no pasaba nunca la demanda. Y después lo traté de concatenar y entonces me quedó romance media baja. O sea, pero antes estaba el otro. Ah.
Ya. Lo que pasa es que este tipo de ejercicio al principio puede marear un poco. Porque es visualizar un problema desde otro ángulo. Y eso a veces puede costar, sobre todo cuando uno está recién empezando con estas funciones que son un poco más sofisticadas. Pero ya con la práctica, me imagino que van a hacer ahora todas las guías y todos los ejercicios propuestos, con eso esta materia la van a tener, pero más que aprendida. ¿Cómo podríamos hacer este precio de demanda? De otra forma, voy a poner forma A. Entonces yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá al lado. Voy a poner precio de venta forma B. ¿Ya? O sea, lo voy a usar primero con el buscar B, pero usando ahí el nombre de la tabla y todas las chuchocas, pero aquí, en la forma B, lo voy a resolver de otra manera. Igual con el buscar B, pero con la diferencia que voy a trabajar solamente con los rangos que yo tenía en forma, con estos rangos primitivos que yo tenía al principio. La fórmula va a ser parecida, la única diferencia va a estar aquí con el número de columnas. Voy a poner buscar B. El valor a buscar tiene que ser ese, no hay otra posibilidad. La matriz, ¿en dónde voy a ir a buscar los resultados? Los voy a ir a buscar acá. ¿Ven? Me colocó precios de novelas. Ojo, que precio de novela corresponde al nombre de la tabla. Pero aquí yo estoy suponiendo como si yo nunca le hubiese puesto nombre a una tabla. Si esto nunca se hubiese creado como tabla, te habría colocado el rango E28 hasta J34. El indicador de columnas. Habríamos hecho un coincidir. Yo le habría colocado la demanda media-baja, el tipo de demanda seleccionado, punto y coma. Pero yo lo podría haber ido a buscar acá, al rango que se llama demandas. ¿Ya? Suponiendo que el género no existiera. Y el tipo de coincidencia lo voy a colocar exacto. Fíjense en esto, por favor. El tipo de columna, en este caso, ¿a qué es lo que va a corresponder? Me va a dar el número 4. Pero como yo estoy considerando todo el rango con color rojo como mi tabla de búsqueda, la primera columna va a ser esta. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, pero en la columna 4 me dice intermedia y debería haber sido media baja. ¿Y eso a qué se debe? Aquí están los números desfasados en 1. Entonces, voy a sumarle 1 a la función coincidir para compensar esa diferencia. Le ponemos falso. ¿Ven? Y ahí tenemos entonces el resultado. ¿Ya? Con la función ya considerando ese desfase que se produce. Vamos a poner aquí un segundo error. Le damos Enter. Y ahí tenemos entonces este ejercicio. Entonces les voy a compartir también la fórmula, como quien dice, de la forma B. ¿Ya? Para que ustedes no piensen de que el ejercicio se tiene que hacer de una sola manera. Acá el enunciado me dice utilice buscar B y coincide. O sea, en ambos casos usamos buscar B, usamos el coincidir. Acá también estoy usando el buscar B y estoy usando el coincidir. Estoy respetando lo que me dice la instrucción del problema. Pero simplemente yo lo estoy abordando, en la parte B, la estoy abordando desde el punto de vista de este rango chico, que se llama demanda, le sumamos 1 y con eso ya estamos en sintonía con la tabla de antes. En la forma A, en cambio, que me parece que es la más fácil de entender, a todo esto lo transformamos en una tabla nomás, listo. Le damos nombre, buscamos el título de los encabezados y se acabó el problema. ¿Alguna consulta hasta ahora, chicos? ¿Algo en lo que
¿Algo en lo que yo les pueda ayudar? No, profe. ¿Mm? Ya. Entonces, yo les quiero dejar como desafío para que lo entreguen esta mañana, al mediodía, la parte 4, que dice, valiéndose de las funciones índice coincidir, construye la versión transpuesta de la tabla de doble entrada que muestra los precios de las novelas en función de la categoría y del tipo de demanda. Hacer solamente el punto 4 y enviármelo al correo hasta mañana a las 12, por favor, hasta el mediodía. La versión transpuesta. ¿Qué significa transponer? Significa hacer que las filas pasen a ser columnas y que las columnas se transformen en filas. Fíjense que aquí en la tabla te mostraba los géneros y las demandas. Y acá, ¿qué es lo que tienen? Tienen las demandas y tienen los géneros. Están todos los valores dados vuelta. Con algo más importante, Antonio, más importante que la nota es la percepción que yo voy a tener del trabajo que ustedes desarrollan. Esto es darlo vuelta. ¿En qué consiste el desafío? No solamente hacer la parte 4, sino que además hacer una sola fórmula. No estar haciendo una fórmula para cada celda individual o estar haciendo una fórmula para esta columna, otra para esta, otra para esta y esta. No. Sino que tiene que ser una sola fórmula que yo la escriba en esta celda y que después esa fórmula de alguna forma ustedes la propaguen para el lado y para abajo y que te lo saque de una sola vez. Ese es el desafío que yo les quiero dejar para mañana, ¿sí? Hasta el mediodía. Así que eso sería con la clase de hoy. Les agradezco mucho su participación, como siempre, su asistencia. Espero que estén muy bien, cuídense y será hasta la próxima oportunidad. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Igualmente, chicos, que les vaya muy bien.